Primera de Tesalonicenses 5:21. Un solo versículo. Primera de Tesalonicenses, el Nuevo Testamento. ¿Lo encontraron? Y si no lo encontraron, bueno, vamos a escucharlo. Dice así: examinarlo todo y retener lo bueno. Sencillo, cortito. Examinarlo todo y retener lo bueno. En la misma línea de pensamiento, en 2 Tesalonicenses 2:15 dice así: hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y en Tito dice 1:9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por último, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2:25, dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Pregunto, a ver si estuvieron atentos, ¿cuál es el común denominador de estos versículos? Retener, bien, retener. A veces nos cuesta retener, a veces nos cuesta, hablaba, la hermana decía que cuesta memorizar pasajes, ¿no? Retener. La palabra retener viene de lo que es tener, pero con un refuerzo. Vieron que dice retener, ¿no? Es como que tener como apropiación. Cuando tenemos un objeto que queremos que no se pierda, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, cuando tiene dinero en el bolsillo o la billetera, lo toca 2 o 3 veces a ver si se le cayó, ¿no? Los documentos, a ver si porque cuánto cuesta tramitar los documentos, ¿no? Cuando tenemos el celular, esa cosa que a veces se nos cae, ¿no? Estoy hablando de objetos, pero a veces uno tiende por una naturaleza que se llama supervivencia, uno tiene que cuidar lo que tiene porque cuesta obtenerlo, ¿no? A veces queremos retener a personas. Yo en mi largo caminar, que no es tanto, porque todavía pienso caminar más con el Señor acá en la tierra, pero me he encontrado con personas que, por ejemplo, hombres mayores que han prescindido de casarse porque de alguna forma han sido retenidos por su mamá. Conocí 3 casos muy similares entre sí: solteros, ya cincuentones, porque veían a su mamá que estaba muy avanzada en edad y por algún motivo renunció a su vida marital o a formar pareja y lo común denominador, y esto es plato exquisito para los psicólogos, ¿no? Común denominador que son madres posesivas, que cada vez que los hijos se iban a casar se enfermaban o le presentaban una candidata y se enfermaban, ¿no? Por ahí lo hacían inconscientemente, pero hay casos de personas que son posesivas, que enseguida quieren poseer una amistad, por ejemplo. Para mí la amistad tiene que ser libre. ¿Sí? Yo tengo amigos que por ahí hace mucho tiempo que no los veo, pero cuando no los veo no los reclamo, porque cada uno tiene su curso, ¿no? Eso serían retenciones malas.
porque uno no tiene que poseer a nadie, ¿no? Aún tenemos que cuidar, sí, al otro. Tenemos que tratar de contenerlo, de acompañarlo, pero nunca de poseerlo, ¿sí? Ese tipo de retención no habla la palabra. Pero dice examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy en día, y ayer hablaba a los jóvenes, pero esto es para todos, ¿no? Hoy en día estamos bombardeados permanentemente de mucha información. Información a veces nociva, información que apela mucho al miedo. Ustedes saben que la mayoría de los informativos o noticieros, su caballito de batalla es producir ranking y producir una venta en un producto. Hablo de palabra venta, aunque no se trata de comercializar nada, pero voy a poner un ejemplo práctico. Si usted, hay programas de noticieros que de la mañana a la noche repite la noticia de 5 o 10 veces y generalmente relacionada con la inseguridad. Entonces vos prendés a las 10 de la mañana el noticiero y te muestran el mismo episodio, lo repiten al mediodía, lo repiten a la media tarde, lo repiten a la noche, y vos te vas a dormir como que todo en los 44 millones de argentinos están expuestos a una inseguridad. Y no es así. Que hay inseguridad, pero cuando se inflama, cuando se agranda, produce lo que se llama una psicosis colectiva. Que hay peligro, sí hay peligro, pero también hay mucha gente que va a trabajar todos los días, que no roba y que se gana el pan con el suelo en su frente. ¿Me van siguiendo? Estamos siendo bombardeados permanentemente con modas. Modas que no son tendencias. Hay que separar la tendencia con la moda. La moda es aquello que es hoy y mañana desaparece y viene otra moda. La tendencia es aquello que va avanzando y no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, la tecnología no es moda, es tendencia. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que ver con el avance y el crecimiento de la humanidad. Y yo me acuerdo cuando salieron los primeros celulares que le decían los ladrillos, que eran así, ¿no? Alguien que manejaba mucho la comunicación decía, esto es el principio de una forma de comunicación que va a cambiar toda la humanidad. Y de hecho, ¿quién no tiene un celular? Hasta el más pobretón tiene un celular. El otro día saqué la basura de afuera y venía una señora con un changuito y con chicos muy pobres, y yo en un momento digo, como tenemos mercadería que compramos para repartir, iba a entrar y justo saca un celular así grande para comunicarse. Yo ni yo lo tengo. No sé de dónde lo habré sacado, pero digo, todos tienen celular. Antes de comprar un celular, carísimo. Eso es una tendencia. La comunicación. En el año 1500, en la época de lo que era la llamada Reforma o la llamada el Renacimiento, un hombre inventa la imprenta llamado Gutenberg, un alemán, y entonces la comunicación ya no iba a ser solamente escrita a mano, sino que iba a ser transmitida a través de una impresión, está cerrado, de una impresión que era por medio de hierro. Ustedes saben que las primeras imprentas fueron hechas con hierro, ¿no? Que eran como planchas donde se sellaba en la hoja, en el papel, lo que se quería comunicar. Bueno, eso no es moda, eso es tendencia. Lo mismo pasó con la internet, es decir, la internet no es moda, es tendencia de comunicación irreversible. Ya la comunicación, al principio eran computadoras grandes, más grandes que este lugar, después fueron llevados a computadoras de escritorio, y ahora muy pocas casas tienen cada computadora de escritorio. La mayoría tienen portátiles o otro tipo de elementos de comunicación. Pero no quiero detenerme en esto, quiero decir, hay una diferencia de lo que es la tendencia y otra cosa es la moda. Las iglesias también tienen moda, ya les decía a los jóvenes, en la moda musical, por ejemplo. Yo, la iglesia que voy, repito las mismas canciones de los cantantes de moda del momento.
que está bien o está mal, no está ni bien ni está mal. Pero también le decía que nosotros fuimos llamados a ser creativos, porque el único que puede dar el don de crear es Dios. El diablo imita, pero no crea. Y ayer me llamó la atención, calculo que casi 40 jóvenes de diferentes iglesias, estaban muy atentos y en un momento yo les decía, ustedes tienen que empezar a crear sus propias canciones. Porque hay músicos, hay compositores, hay gente que le gusta escribir. Yo me acuerdo que en el año 87 fui a dar un seminario, miren cuánto hace, ¿no? En el Chaco, cuando todavía no había wifi, no había internet, no había nada. Todavía estaban los cassettes que para muchos es de museo, ¿no? Y fui a dar un seminario sobre teología, pero justo me tocó en un taller que era de comunicación. Y me mandaron a predicar a 3 iglesias, en Resistencia y una iglesia que estaba con los Tobas, en la reserva Toba. Una iglesia grandísima, en medio del campo, yo calculo que eran más de 100 personas. Un 40% eran personas de pueblos originarios y el otro 60% era gente del barrio, ¿no? Pero los líderes eran todos Tobas, convertidos al cristianismo. Yo esperaba escuchar música de ellos llevada a la alabanza, no sé, música folclórica, y empezaron a cantar cuán bello es el Señor. Digo, estamos todos locos. A mí me gusta Marco Witt, me gusta esa canción, pero ustedes tienen una tradición musical que es rica en su esencia. ¿Por qué no la convierten en adoración a Dios? Y el líder, que era un ex cacique, que después se convirtió, y era el pastor, me dice, tiene razón, nunca lo pensé así. Pasaron 3 años, me mandaron por correo un cassette con música autóctona de ellos, pero de alabanza. Digo, vienen a usar la creatividad, porque la creatividad es algo que nos dio Dios. Es fácil copiar, es fácil agarrar y cantar un karaoke y está bueno, pero lo bueno es crear. Y en la charla, estoy compartiendo un poquito lo que le decía ayer a la joven. En la charla venían preguntas, porque era ni de vuelta, no era como una predica como la de hoy, preguntaban y había preguntas saladas, ¿no? Y entonces, bueno, preguntaron si qué pasa con el yugo desigual, qué es esto de que yo me puedo enamorar de una chica, un chico, qué sé yo. Yo le decía que el problema del yugo desigual tiene que ver con la visión, no tiene que ver con la moral, porque por ahí hay chicas y chicos que son muy buenos, que no son cristianos y tienen una ética excelente, porque ser cristiano a mí no me garantiza ser bueno. Dios me pide santidad, pero es un proceso. Pero hay gente del mundo que tiene un estilo de vida muy respetable y que son personas para sacarse el sombrero. Pero en el tema de la visión, ahí hay conflicto. Yo les pongo un ejemplo. Yo trabajé 15 años con un profesor que somos muy amigos de computación, que creo que es uno de mis mejores amigos que tengo, que no es ateo, hasta la médula es ateo. Y él no iba a tocar nada que no le pertenecía a él, cosa que muchos cristianos a veces tocan cosas que se llevan a los bolsillos, ¿no? Tenía un respeto por el otro tremendo, por el alumno, pero cuando había un conflicto que no podíamos resolver, yo tenía una tercera opción. La primera era buscar el manual, la segunda era el gabinete psicopedagógico que había en la escuela, que está todavía, la tercera era la oración. Señor, ayúdame a resolver esto. Y en ese punto no nos podíamos reunir, porque como él no creía, ¿me van siguiendo? Entonces el problema del yugo desigual no es un tema de si es más bueno el mundano o el cristiano, el tema es la visión, cambia el método, porque en la hora del conflicto la persona que no cree va a decir, bueno, voy a buscar la forma de conseguir algo. Y el cristiano, cuando está acorralado, como Moisés cuando estaba acorralado contra el mar y los egipcios, ¿qué busca? A Dios, para que abra el mar y le dé la salida. Ese es el punto. ¿Me van siguiendo? Amén. Bueno, otras preguntas que yo no me acuerdo acá, pero decían, ¿no? La música, me decía, ¿está bien escuchar música mundana? Me decía.
yo digo, examinen todo lo que tenga lo bueno, porque hay música secular, no me gusta la palabra mundana, hay música secular que es buena. Y hay obras de teatro o hay películas cristianas que son pésimas, por más que sea cristiana, son pésimos los actores, pésimo el argumento. A mí me gusta el arte, y si es algo malo, sea bueno, sea cristiano o no sea cristiano, trato de discernir. Pero el punto que dice acá Pablo, examinar todo y retener lo bueno, tiene que ver con lo que yo tengo que retener que a mí me edifica o no me edifica. Hay conversaciones que me edifican y hay conversaciones que no me edifican. Hay personas, y a veces pasa lamentablemente entre cristianos, que se reúnen para sacar el cuero a una persona que no está. Eso a mí no me edifica. Porque no está bien hablar de una persona ausente permanentemente. Jesús es práctico. Si tenés algo con alguien, hablar con él. ¿Se entiende? Cuando examinamos, tenemos que tener discernimiento. El discernimiento es un olfato que se educa. Mi cuñado trabajó más de 20 años como tesorero en un banco. Él con los ojos cerrados podía palpar un billete y sabía si era de un peso, de 10 pesos o de 100 pesos. Es más, con mirarlo así a simple vista, sabía si era falso o verdadero. A eso sabe cómo se llaman desarrollos de la sensibilidad. El cocinero sabe cuando la comida está pasada, cuando la comida está a punto y cuando la comida está vencida. A mí que me gusta cocinar, a veces mezclo cosas con los condimentos, por ejemplo, no hago pizza, que es lo mejor me sale, le meto azúcar y harina y no la pruebo la masa, nunca lo probé, pero difícilmente me salga salado, porque es intuitivo, porque ya tengo práctica en eso, no porque sea buen cocinero, sino porque es la práctica, ¿no? Como el deportista que puede hacer un goleador, que puede hacer un gol de taquito, porque tantas veces que pateó la pelota y sabe cómo usarla, lo va a hacer bien. Pero esto es entrenamiento, y el discernimiento se entrena. Ayer me llamaba la atención, y es un pasaje que siempre lo veo como complementario. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel era un joven, quizás como Cristian, más o menos de esa edad, que fue llevado a Babilonia, porque el pueblo de Israel había caído en pecado. Entonces Dios, a través del profeta Jeremías, trajo mensaje de decir, bueno, si no se arrepienten, si no dejan de escuchar falsos profetas, si no vuelven a Dios, viene un desastre. Y todos los reyes y todos, bla, ja, ja, se reían de Jeremías, lo mandaban al pozo. Pobre Jeremías, la mayoría de su vida profética fue en un pozo o en una cisterna. No fue muy exitoso este profeta, nadie creía en él, ¿no? Y fue uno de los más grandes profetas que hubo del Antiguo Testamento. Bueno, nadie le creyó, cayó Nabucodonosor, sitió Jerusalén, arrasó con el templo, lo quemó un montón de cosas, y se llevó lo mejorcito para Babilonia. Entre esos mejorcitos estaba Daniel y sus 3 amigos. Daniel, a pesar de que estaba en tierra extranjera, tenía principios que no los quería negociar. Por ejemplo, la comida. Hoy, para nosotros, bajo la lupa del Nuevo Testamento, la comida no es mala ni buena. Tiene que ver más la comida hoy con qué como para mi nutrición. ¿Se entiende? Pero antes tenía un sentido religioso. Y las comidas eran ofrecidas a los ídolos. Y entonces Daniel dice, yo de estas comidas no voy a participar porque sé la intención de la misma, ¿no? Y entonces le dice a su mayordomo, al mayordomo de Daniel, le dice, al que traía la comida, le dijo, miren, yo voy a probar que puedo subsistir con cereales, voy a comer legumbres y ustedes van a sacar después sus propias conclusiones. Dice que el semblante de Daniel estaba mejor que antes. Acá hay una enseñanza espiritual. Es decir, él no quiso alimentarse